Entonces, como les decía, hoy quiero que podamos reflexionar todos juntos como congregación sobre lo que son los bautismos. Como todos saben, y esperamos que todos puedan ser parte de esta hermosa actividad de la próxima semana, vamos a tener nuestros primeros bautismos como congregación y estamos muy felices de poder realizar esta actividad con aquellos hermanos que han decidido cumplir con esto, que no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros con Andreina, que no es algo que hayamos dicho un día, estamos aburridos, a ver qué podemos hacer. Hemos dicho que vamos a casar, nadie hasta ahora ha decidido casarse. Hagamos bautismos, pues a ver qué pasa. No, esto es netamente el deseo de cumplir con un mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Ahora, ustedes podrán pensar quizás qué diferencia tiene el bautismo cristiano de tantos otros bautismos que hay. Vemos que en las Fuerzas Armadas hay bautismo, vemos que a los barcos los bautizan cuando les tiran la botella de champán para que se rompan. Vemos que también hay bautismo en los barcos, vemos que en algunas fraternidades o en algunos grupos como sectarios cerrados hacen bautismos también para las personas que se incorporan a esos grupos, pero el bautismo de nosotros, el bautismo de los cristianos no tiene ninguna comparación con ese tipo de bautismo, porque esto significa algo mucho más profundo. Esto no lo hacemos para ingresar, por ingresar a alguna fuerza armada, no lo hacemos porque estamos estrenando algún barco o algo así, sino que lo hacemos porque significa para nosotros un compromiso, un cambio radical en nuestras vidas, ¿ya? Y el bautismo en el Antiguo Testamento no lo podemos encontrar como tal. Lo que sí encontramos son diversas señales que nos dejaron los escritores bíblicos para poder reconocer el bautismo en el Nuevo Testamento. Si nosotros buscamos ejemplos por ejemplos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar de que en la ley de Moisés, la ley mosaica, habían algunos mandatos que se le daban, algunas indicaciones que se le daban a los sacerdotes y a las personas del pueblo de Israel para que ellos pudieran ser limpios. Por ejemplo, encontramos en el libro de Levítico, de los capítulos 13 al capítulo 15, distintas indicaciones para que las personas puedan ser limpias de la lepra, para que las personas puedan ser limpias de la impureza sexual, para que las personas pudiesen limpiar sus casas, y todo esto iba relacionado con limpieza. Si avanzamos un poquito más en el relato bíblico, encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14, el siguiente pasaje. Él, Naamán, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. En este caso encontramos que el profeta Eliseo, es decir, el varón de Dios, había hecho una indicación a Naamán, que Naamán era un general del ejército del rey de Siria, y él le había dicho que para ser limpio de su lepra debía sumergir su cuerpo 7 veces en el río Jordán. El resultado de esto hizo que, como lo acabamos de leer, uno, Naamán haya sido sano de su lepra, y lo otro, que Naamán reconociera a Dios como el único Dios de la tierra. O sea, el Dios de Eliseo pasó a ser también el Dios de Naamán. ¿Qué generó en él? Modificó su estilo de vida, cambió sus prioridades. Naamán comenzó a reconocer a Dios y de hecho en unos versículos un poquito más adelante encontramos que Naamán le pide perdón a Dios por adelantado de un ritual que él tiene que cumplir porque su rey así se lo mandaba. O sea, a tal punto, tal impacto causó en Naamán el hecho de ser limpio, de ser sano, que decidió transformar su vida para rendírsela a Dios. Si seguimos avanzando otro poquito más, encontramos que en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos del 8 al 9, encontramos el pacto que hace Dios con Jerusalén, es decir, con el pueblo de Israel, de desposarla. En los versículos 8 y 9, como les decía, dice, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía, te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Es decir, el Señor en este pasaje está diciendo que a través de la limpieza con agua y de la unción con aceite, apartó a Israel para él, para que sea una nación escogida por él, y selló su pacto de salvación entre él y el pueblo de Israel. ¿Ya? Si analizamos estos tres ejemplos que yo les acabo de mencionar,
vamos a encontrar que hacían referencia a lo que nosotros hoy conocemos como el bautismo. Es en el bautismo cuando nosotros sumergimos nuestros cuerpos en el agua que somos lavados de nuestras impurezas y que también damos testimonio de que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha hecho parte de su pueblo a través de la cruz. Ahora, si seguimos avanzando en el relato bíblico, vamos a llegar a los evangelios. Y en los evangelios encontramos que, por ejemplo, Juan el Bautista practicaba algo parecido a lo que se hacía en la antigüedad, pero él iba un poco más allá. Él iba un poco más allá de lo que estaba establecido en la ley de Moisés, ya que él no hacía un bautismo solamente para limpiar de impurezas, sino que también llamaba un bautismo de arrepentimiento. Por esto, los fariseos no estaban de acuerdo con él. Y un poco de tiempo más adelante, en un momento los fariseos increpan a Jesús y le preguntan por qué Juan bautizaba de esa manera, por qué Juan decía que bautizaba en arrepentimiento. Y Jesús le responde, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Con Juan el Bautista, el bautismo pasó de ser algo opcional que hacían algunas personas cuando se presentaban en el templo a ser un mandato que todos debían hacerlo. ¿Por qué? Porque todos pecaban, porque todos necesitaban ser limpios de sus pecados. ¿Y cómo se hacía en esa época? A través del agua. Por lo tanto, eso pasó a ser algo universal. Con el paso de los años, nuestro Señor Jesucristo nos dejó el mandato de ser bautizados, pero no bautizados en el arrepentimiento, sino que ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como lo podemos leer en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, esto nos da a entender de que hoy para nosotros el bautismo no es algo que queramos o no hacer, sino que esto pasa a ser algo esencial en nuestra vida como cristianos. Algo que todos debemos hacer. Y usted me podrá decir, pero yo me bauticé cuando era chiquitito. O sea, no me bauticé, me bautizaron cuando era chiquitito. Cuando era bebito. Cuando era bebé. Y de hecho tengo fotos, hicieron una fiesta súper grande, comieron, estaba mi padrino que nunca más lo volví a ver. Y pasaron un montón de cosas. Y yo le podré decir, hermano, está en lo correcto, pero eso no significa que usted lo haya hecho con conciencia. El bautismo implica en nosotros el hacerlo con entendimiento. Y el apóstol Pablo dice en el libro en la carta que le escribe a los hermanos de la iglesia en Roma, capítulo 6, versículos del 1 al 6, lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, Pablo acá le explica a los hermanos que en Cristo hemos sido justificados. Y eso pasa cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero eso no queda solamente ahí, sino que debe haber una consecuencia en nosotros, porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, lo reconocemos a Él y buscamos hacer las cosas que Él quiere y nos apartamos de aquellas cosas que no le agradan. Es decir, nos santificamos, buscamos santificar nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos santificar nuestra vida, debemos morir al pecado para vivir en Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos tener conciencia de que para nosotros el bautismo no es solamente sumergirnos en agua o que nos tiren agua, sino que es algo más profundo. Implica también el que nosotros morimos al pecado y resucitamos a esta nueva vida junto con Cristo. Pablo comienza este capítulo, el capítulo 6, diciendo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es obvia, completamente no. Nosotros no debemos seguir en el pecado para que la gracia abunde. Así como
Pablo le decía a los hermanos de la iglesia en Roma, nosotros también debemos morir al pecado para tener una nueva vida gloriosa en Cristo Jesús. Seguido a esto, el apóstol Pablo nos explica lo importante que es el proceso de santificación y que el bautismo es parte de este proceso de santificación. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, reconocemos el pecado en nosotros y reconocemos que también solamente Él puede salvarnos a través del sacrificio que hizo en la cruz. Ese es el primer paso. Junto con esto nosotros recibimos al Espíritu Santo, que hace que mora en nuestra vida y Él comienza este proceso de santificación. Nos comenzamos a apartar, pasamos a ser personas santas, es decir, personas apartadas para Dios. Cuando nosotros comenzamos a ser apartados para Dios, es el Espíritu Santo el que renueva nuestro entendimiento y nos va sacando de aquellas cosas que a Él no le gusta que haga. Nos va sacando de aquellas cosas que nos hacen mal para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu. Y comienza a hacer un detox. Comienza a desintoxicar nuestro cuerpo, a echar fuera todas aquellas cosas que estaban en nuestro ser y que no nos servían para nada. ¿Ya? Comenzamos a tomar agua sanita, comenzamos a comer un alimento que realmente nos sirve para nuestra vida. Y el paso siguiente a eso que todo cristiano debe dar, ¿cuál es? El bautismo. En el bautismo nosotros reconocemos y hacemos una representación de que hemos decidido morir al pecado para ser resucitados a nuestra nueva vida con Cristo Jesús. Esto se representa cuando nosotros somos sumergidos en el agua, que somos muertos y somos sepultados al pecado, y al salir del agua resucitamos a una nueva vida comprada ¿por quién? Por nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, debemos tener claro nosotros que el hecho físico de sumergirnos es una representación de algo que ya pasó en nuestro espíritu. No podemos decir que nos vamos a bautizar sin antes haber sido renovados de manera espiritual. Cuando nosotros somos bautizados, damos testimonio público de que somos parte de un pueblo de Dios, de que somos parte de un pueblo que no tiene razas, que no tiene naciones, que no tiene edades, como dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo representa el llamado que nos hace Jesús de muerte a vida. De hecho, en algunos baptisterios, que son estos lugares donde se hacen los bautismos, cuando los hermanos bajan al agua, bajan por una escalera. Ellos llegan al lugar ahí al medio de esa como piscina, de ese lugar donde se hace el bautismo, son sumergidos al agua y ellos salen por una escalera diferente a la que entraron. Esto hace referencia a que ellos no van a volver atrás, que ellos entraron de una manera, pero salieron de una manera completamente distinta del agua. Como lo mencioné hace poquito, el entrar al agua no significa, el entrar al agua significa nuestra muerte al pecado y el decidir llevar una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos sumergimos, tenemos nuestro entierro espiritual a nuestra vieja carne, a nuestra vieja forma de vivir, y el entierro físico también a nuestra vieja carne, nuestra vieja forma de ser, y salimos renovados, resucitamos a la nueva vida que en Cristo tenemos. Y esto hace lo mismo que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Ahora, para nosotros es muy simple, porque nosotros tenemos solamente que sumergirnos en agua, meter nuestro cuerpo al agua. Y puede ser que usted tenga miedo de que el agua le tape la cabeza, puede ser que usted encuentre el agua que está media fría, pero eso es solo lo que cuesta a usted el recibir y el hacer lo mismo que Jesús hizo. Por otro lado, para Jesús significó que Él tuvo que sufrir lo indecible. Él tuvo que sufrir todos los pecados de la humanidad. Él tuvo que sufrir latigazos. Él tuvo que llevar su propia cruz para poder llegar al monte y luego ser crucificado. Luego le enterraran clavos en sus manos y en sus piernas. Y nosotros, para poder asemejar ese acto, solamente tenemos que meternos en agua. Muchas veces nosotros tenemos miedo a dejar nuestra vieja humanidad. Por eso pensamos que no es necesario bautizarnos. Por eso le damos muchas vueltas al tema buscando excusas para no hacerlo. Y disfrazamos nuestra indecisión en que es mejor ser prudente. El erudito bíblico escocés Frederick
Phoebe Bruce, o FF Bruce para los amigos, dijo: la sepultura coloca el sello sobre la muerte, y así el bautismo del cristiano es un entierro simbólico por el cual el antiguo orden de vida finaliza para dar lugar al nuevo orden de vida en Cristo. El bautismo en el agua representa nuestra identificación con Cristo, representa nuestra unión con nuestro Señor y nuestro Salvador, y deja de ser algo teórico, y esto es sumamente importante, porque deja de ser algo que solamente llevamos en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, sino que pasa a ser algo práctico. Porque damos testimonio fe de que hemos decidido llevar una nueva vida acorde a lo que nuestro Señor nos ha mandado. Después de nuestro bautismo, nuestra vida debe cambiar. Debemos dejar atrás aquellas cosas que nos tenían atados a este mundo, porque somos hechos nuevas criaturas. Desde ese momento nuestra vida toma un nuevo sentido, ya que estamos dejando que sea Cristo quien viva en nosotros. Seguimos manejando nuestra vida, seguimos sentados en el lado del conductor, pero ahora sí obedecemos las indicaciones del Waze que es el Espíritu Santo nos está dando. Y lo hacemos sin oponer resistencia. Cuando nos dice dobla a la derecha, doblamos a la derecha. Cuando nos dice dobla a la izquierda, doblamos a la izquierda. Cuando nos dice sigue derecho por el camino, seguimos por el camino. Cuando nos dice enciende la luz, nosotros sabemos que debemos tomar nuestra Biblia para poder seguir por el camino. Pero sabemos por sobre todas las cosas que Él está con nosotros. Todo esto de bautizarnos lo hacemos de manera consciente, sin dejarnos llevar por emociones, sino que entendemos con madurez que el paso del bautismo es algo a serio. Es algo que no lo hacemos para agregar otra experiencia a nuestro currículum como cristianos, sino que lo hacemos porque queremos ir más profundo en el conocimiento de nuestro Señor. Estamos conscientes de que nuestro cuerpo ya no se presta para el pecado. Desde el momento en el que recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra percepción de las cosas se cambia. Ya no consideramos buenas las cosas que antes considerábamos como buenas. Ya no consideramos atractivo el tomar alcohol hasta que se nos borra la conciencia. Entendemos que el fumar marihuana o aspirar ciertas cosas no nos va a llevar a ningún lado. Entendemos que ver pornografía no hace nada más que alejarnos de nuestro Señor. Que el tener una doble vida como cristianos no está bien y que debemos vivir como hijos de Dios 24/7. Como lo mencioné hace un momento, nosotros nos bautizamos para demostrar algo que ya pasó en nuestros espíritus. Bueno, vimos todo lo que era la parte del bautismo netamente, ¿cierto? Que nos compartían esta palabra en esta primera parte de la reflexión el pastor. Pero queremos ir un poquito más atrás. Me disculpo por la garganta, está media como rara. Un poquito más profundo quizás, porque hay cosas que tenemos que tener claro y no solamente para los que se van a bautizar, sino todos en general, ¿no? Eh, Muchas son las indicaciones y los mandatos que hay en la palabra. El bautismo es un mandato o una obligación más dentro de tantas. ¿M? Pero el, para que nosotros podamos transitar en paz en el camino de la fe con Dios o como Dios espera, tenemos que seguir estos mandatos. El problema es que las indicaciones vienen con un sinónimo que no nos gusta, que es llamado obediencia. Como esta palabra no nos gusta, entonces comenzamos a ver los mandatos, ¿cierto? Y las indicaciones que el Señor nos da por medio de su palabra como una sugerencia. Y entendemos entonces que Dios es solamente un Dios de amor, un Dios que no nos va a disciplinar y de poco nos vamos creando un Dios propio, un Dios, ¿cierto?, a nuestra medida. Y es un Dios tan amoroso que nunca me va a someter a tiempos de prueba, nunca me va a someter, ¿cierto?, a cosas que a mí me puedan doler. Y entonces me alejo totalmente del Dios verdadero que nos habla la palabra. Y esto, hermano, es muy importante que nosotros lo entendamos porque lo que más demanda de nosotros Dios es nuestra obediencia. Y teniendo esa idea como base en mente, vamos a comenzar a desmenuzar lo que realmente es para nosotros el centro de la palabra, que es el Evangelio de Cristo, para que podamos entender también que todo lo que hacemos lo hacemos por y para el Señor. Primero que nada, una de las cosas con la que comenzó nuestra caída
es debido a que no fuimos obedientes. Y usted podrá decirme, pero eso que pasó en el Edén, ¿cierto? ¿Fue culpa de Adán o culpa de Eva? ¿No? No fui yo la que estaba ahí. El caso es que sí fuimos nosotros, porque ellos nos representaron a nosotros. Y déjame aclararte que si tú o yo hubiésemos sido quienes estábamos en el Edén, créeme que el pecado hubiera entrado en el capítulo 1. Incluso antes, recién creados, ya hubiera ingresado el pecado, porque así somos, ¿no? La caída marcó severamente nuestra condición como seres humanos. En Génesis 3 vemos como lo primero que hacemos como humanidad en esta rebelión contra nuestro Dios es caer en desobediencia. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí hay una indicación, ¿cierto? Un mandato que Dios está dando a la humanidad. ¿Qué hicimos nosotros? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, se dejaron llevar por la tentación y luego por la desobediencia, confiando en sus propios instintos, pecaron contra Dios, ensuciando la humanidad tan hermosa que Dios había creado y perfecta con el pecado. Teniendo esto como base, lo único que quedaba para nosotros era el castigo que Dios había prometido que nos iba a dar, que era la muerte. Como Él decía, ¿cierto? En Génesis 2:16, ciertamente morirás. Entonces, porque Dios lo había dicho, Dios lo había confirmado. Por tanto, ahora el castigo debía de ser pagado, ¿no? Porque Dios dice, no es hombre para mentir, ni tampoco para que se desdiga de sus palabras, porque todo Él es perfecto. Sin embargo, Él permitió que entrase el pecado, porque de esa manera podía exterminar no solamente al autor de ese daño, sino que también sacar el pecado y recobrar así a su humanidad amada, es decir, a ti y a mí. Y avanzando ya un poco más en la historia bíblica, llegamos a los evangelios, avanzamos bastante más. Ya contamos con miles de años de historia humana para ese entonces y hemos cada vez aumentado nuestro pecado, que se refleja en una infinidad de actos que repugnan a Dios. El Padre nos perdió por medio de una tentación y ahora estamos esperando que seamos exterminados por nuestros delitos. En cualquier momento podía pasar eso, porque no mejoramos en esos años de gracia que el Señor nos dio, ¿no? Desde que pasó lo de Génesis 6, ¿no? En Génesis 6 vemos cómo llevamos a nuestro Dios a realizar un juicio ante tanta maldad, porque ya no era soportable tanta maldad ante sus ojos. Y te pregunto en estas mañanas, ¿cuántas veces has leído todo el relato de Génesis 6 y 8 y has sentido pena por los que murieron? ¿Cuántos de nosotros no han sentido pena por los que murieron? Que como si nosotros nos imaginamos con una película lo que pasa en Génesis 6 al 8, cómo la gente desesperada pedía auxilio porque el agua subía, ya, ¿cierto? No podían nadar, no podían respirar tampoco, necesitaban ser salvados. ¿Cuántos nosotros no pensamos en esa historia trágica y dramática de capítulo 6 al 8? ¿Cuántos niños murieron ahí y nos dio pena pensando qué culpa tienen esos niños de lo que estaba pasando, de la maldad que había? Pero ¿cuántas veces te preguntaste, leyendo esos mismos capítulos, ¿quién, cierto, si Dios había sufrido? Nunca nos preguntamos eso, porque nosotros leemos, hermanos, en las Escrituras con un velo de pecado. Entonces, que no nos permite ver a Dios directamente en estas historias. ¿Cuánto dolor sintió el Padre en ese tiempo, en ese momento? Y lo vemos claramente en Génesis 8:21. Dice,
y percibió, ya había pasado todo lo del diluvio y ya había cesado, ¿cierto? La lluvia, habían bajado las aguas. Noé ofrece, ¿cierto? En gratitud, hace un altar y ofrece una ofrenda para Jehová y dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. El hombre es malo en esencia, enemigo de Dios. Tú y yo hasta ahora somos, hasta esta parte de la historia, somos enemigos de Dios. Hasta el momento estamos en rebelión con Dios, ¿no? Pero aún hay un problema. Todavía Dios no había realizado el juicio por el levantamiento en el Edén. Él estaba limpiando la tierra porque ya no soportaba el pecado, pero fue tanto el dolor que sintió que dijo, no se arrepintió, ¿no? Dice la palabra allí en la traducción de la palabra, dice, se arrepintió Dios en su corazón, pero lo que quiere decir es que él le dolió su corazón, le dolió en una forma antropomórfica de decirlo, ¿no? A él le dolió que haber eliminado a toda la humanidad por su maldad. Pero decía, el hombre, dice acá, ¿cierto? El versículo, el hombre en esencia es malo porque el pecado ha contaminado todas las áreas de su vida. Pero aún sigue pendiente el juicio del Edén, el juicio que tú y yo tenemos que recibir, el juicio porque fuimos en contra de Dios, porque fuimos desobedientes con Él. Ahora estamos expuestos al juicio y también al castigo divino. Pero sin embargo, llegamos al Evangelio de Mateo. Y ahí pasa algo maravilloso, milagroso, extraordinario que nosotros podemos ver en los primeros capítulos. Teníamos una oportunidad, se nos había anunciado una esperanza ya por los profetas. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Había una esperanza, hay un alguien que viene a poner su vida en manos del Padre para que haga juicio por todos nosotros, para que ese juicio sea cumplido, ¿no? Ciertamente morirás, dijo el Señor, y eso tenía que ser pagado. Sin embargo, vino alguien
quien nos sacó esa culpa de nosotros, quien vino a levantarnos, ¿cierto?, en inocencia cuando no éramos inocentes porque éramos enemigos de Dios. El pastor Andrés Bullón cuenta la historia de un pastor amigo. Cuando este pastor era niño, era muy chiquito, le gustaba ir a sacar manzanas de un vecino. Tenía muchos árboles y a él le encantaba y sacaba las manzanas, ¿no? Y un día el vencido, ya cansado de que este niño le robara las manzanas, fue y lo acusó con la mamá y le dijo lo que significaba y el daño que hacía el niño al arrancarle las manzanas del árbol cuando él las tenía destinada para otra cosa. Entonces la mamá le dio su palabra de que iba a corregir a su hijo y que eso no lo iba a volver a hacer si dependía de ella. Luego la mamá llamó a este pastor cuando era niño y le dijo, mira, vamos a hacer un trato tú y yo. Dado que la indicación mía, ¿no?, y la petición del vecino para ti no significaron nada, yo te voy a dar 5 varillazos si tú vuelves a sacar manzanas. Entonces él dijo, ok, yo no vuelvo a sacar manzanas y si vuelvo a hacerlo, yo me voy a someter a ese castigo. Fue un acuerdo que hizo él con la mamá. Ya habían pasado varios días y él veía las manzanas de ahí, ¿no?, tentado por esas manzanas, pero un día ya no aguantó más y a pesar del castigo que sabía que le vendría y que la mamá le había dado, que él había acordado con su mamá, fue y sacó un montón de manzanas y cuando las traía de vuelta, ve de frente a la mamá con una tremenda varilla. Entonces recuerda lo que era el castigo que iba a recibir, bota las manzanas y le empieza llorando a suplicar a la mamá, mamá, por favor, no lo voy a volver a hacer, discúlpame. Y la mamá le dice, lo siento, hijo, pero es un acuerdo que tú y yo hicimos. Tú sabías a lo que te estabas exponiendo. Tú sabías que este castigo lo ibas a recibir. Y él le decía, no, mamá, por favor, y suplicaba y lloraba y se tiró al suelo y le suplicaba a la mamá, por favor, no lo hagas, hasta que la mamá, movida, ¿cierto?, le dice, tú y yo hicimos un trato y acordamos un castigo para que tú pudieras, ¿cierto?, no volver a hacer lo que estabas haciendo y yo ser justa y aplicar ese castigo. Y tú sabes que eso se tiene que hacer. Y el niño, mientras lloraba, ella le dice, alguien tiene que recibir ese castigo, alguien tiene que pagar por lo que se estaba haciendo. Y ella le pasa la varilla al niño y le dice, golpéame a mí 5 veces, porque yo voy a recibir el castigo, porque hay que respetar el acuerdo que hicimos tú y yo. Y el niño se echó a llorar y tiró la varilla y no fue capaz de darle los 5 varillazos a la mamá. Eso fue lo que Cristo hizo por ti y por mí. Él se puso delante del Padre y le dijo, yo tomo el lugar de Ernesto, de Lucas, de Benji, de Tania, de Jimena, de Valeria, de Carolina, de Gladys, de Viviana, de Daniela. Yo tomo el lugar. No los castigues a ellos. Yo tomo el lugar. Yo me expongo. Yo voy a recibir los varillazos, yo me voy a ir a la cruz, yo voy a recibir los clavos, yo recibo la burla, yo recibo la humillación, yo lo recibo por ellos porque ellos lo merecen. Y el Padre asombrado, ¿no? Como decía el profeta Isaías, no lo sacó de la cruz. Él podía haberse bajado de la cruz. Él podía haber dicho, no tengo por qué hacerlo. Si ellos van a seguir pecando todos los días. No tengo por qué estar sufriendo aquí por gente que en esencia es mala. No tengo por qué hacerlo, pero lo hizo. Lo hizo por amor al Padre, por amor a ti, por amor a mí. Lo hizo por amor. Y el Padre dice en Isaías, terminó hasta el último minuto en la cruz, terminó, ¿cierto?, todo el juicio en Cristo. Tú y yo merecíamos los varillazos, los azotes, los clavos, todo lo que Cristo recibió por nuestro pecado. ¿Eso no te conmueve?
puedes pensar en eso y recordar quizás en Semana Santa, ¿no? Y decir, Cristo sí nació un día en Belén y contar su vida y luego decir y murió en una cruz y al tercer día resucitó y ahora está en el cielo como algo totalmente normal. Como que maltratar y azotar y humillar a alguien de una manera tan severa, tan perversa, fuera tan normal, porque nuestro pecado hizo que eso fuera trivial. Y eso no solo quedó en nuestra mente, sino también se alcanzó nuestro espíritu, nuestro corazón. Y ahora el ver que, o el saber, o el escuchar de que Cristo recibió todo eso, es una mera información, una historia pasada. Déjame decirte que si tú no sientes el peso de tu pecado y eso no te lleva a pedir perdón y arrepentirte de tu maldad ante esto, entonces aún, hermano, no has entendido nada. No has entendido nada desde lo que pasó en el Génesis en adelante. Si tú no entiendes lo que Cristo vino a hacer, entonces aún no has entendido nada. Si el caso de que Cristo vino y murió por ti fue motivo para que tú puedas hacer tu vida tranquilo por la vida, pecando con cosas que parecen tan sencillas, como por ejemplo teniendo comportamientos humanos, diciendo garabatos y groserías, contando chistes en doble sentido cada vez que se te da la gana, maldiciendo a otros cada vez que te provocan, comiendo, sacando cosas de los supermercados sin pagar, total todos lo hacen, teniendo una relación tensa sexualmente en redes sociales donde sabes que no la vas a concretar, pero tienes la intención de tener una aventura. Si te dieron algo a lo mejor que no te cobraron y tú sabías que tenías que pagarlo y dijiste, ay, gracias Señor, porque no me lo cobraron. Si el estar o no estar congregándote depende de tu agenda social o de tu estado de ánimo, hermano, no has entendido nada todavía. Y Cristo estuvo allí en la cruz, horas desangrándose, todo, botando todo lo que su cuerpo podía, porque el sudor, la sangre, todos los líquidos de su cuerpo fluyeron porque ya no daban más, tendido, desgarrándose sus manos y sus pies en esa cruz. Fue en vano. Cada vez que nosotros hacemos estas pequeñas cosas, ese sacrificio fue en vano. Porque lo que quiere el Señor es que nosotros cambiemos nuestra vida. Yo no estoy hablando tampoco de que tú tengas un quebrantamiento tal cada vez que pases eso te pongas a llorar o como yo, porque yo soy llorona, no se trata de eso. Se trata de que tú lo sientas en tu corazón y lo sientas también en tu conciencia. Yo te hablo también de un conmover físico, que te duela en el corazón. Todo se trata de Cristo, todo se trata de Él, no se trata de ti o de mí. Se trata de que Él vino para agradar al Padre y lo hizo. Y por ello, por gracia, hemos salido beneficiados porque ahora somos salvos, porque ahora en la obra perfecta que Dios hizo, que Cristo hizo para agradar al Padre, nosotros salimos beneficiados. Y parece que eso para nosotros fuera tan normal, da lo mismo. Es una historia más de tanta. Entre el cuento de la Cenicienta y de la Blancanieves y los 7 enanitos y la historia de Jesús, no hay diferencia. Yo puedo escucharla y me da lo mismo. Si es así, hermano, es porque todavía no has tenido un nuevo nacimiento. Él recibió los varillazos por ti. Él recibió todo por ti. Él dio la vida por ti. Y ahora, además de eso, como si fuera poco, dejó su Santo Espíritu en medio nuestro para que nosotros fuéramos transformados, para que fuéramos mejorados, para que fuéramos cada día más santos, para que nosotros el día de que el enemigo nos arrebató de la presencia de Dios, Cristo vino y derrotó al enemigo para que nosotros pudiéramos estar nuevamente en la presencia de Dios. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora tú puedes orar, tú puedes estar en la presencia de Dios mismo, del Dios que creó todo, del Dios que hizo la vida, no del Big Bang, sino que el Dios que hizo todo, el Dios que aún en nuestras perversidades como somos nos ama, pero nos quiere perfectos cada día, nos quiere más como Cristo.
Y Cristo nos dio esa oportunidad que con su sangre en la cruz, Él lavó todos nuestros pecados y los tiró al fondo del mar, dice, y ahora el Padre te ve a través de Cristo. Ahora Él espera, lo único que espera de ti es obediencia. No importa en el escenario que te tocó servirle. A veces el escenario de vida en el que estamos no es del todo grato. Quizás está en el escenario de la enfermedad, a lo mejor de la invalidez, a lo mejor estás luchando contra un vicio que es muy doloroso. A lo mejor estás luchando contigo mismo porque no eres capaz de perdonar, no eres capaz de limpiar tu corazón, de sacar esas cosas que son lastre y cargas para tu espalda, para tu vida, y que no te dejan avanzar libremente en Cristo. No importa en el escenario en el que estés. A lo mejor te tocó estar en una situación en donde, qué sé yo, donde es muy duro, ¿cierto?, enfrentar un pecado o una situación de vida que no quieres cambiar porque es muy doloroso el cambio, pero lo que viene es mucho mejor, porque ya estamos en Cristo cuando pasamos en eso. Quizás ese momento va a ser doloroso, pero lo que viene es mucho mejor, te lo decimos. Todos los que estamos al otro lado no somos mejores que tú, pero hemos pasado esos dolores y hemos tenido que soltar cosas. Y ha sido doloroso, ha sido muy doloroso, pero te digo, lo que viene es mejor. Él es el protagonista de todo. Cuando nos damos cuenta que Él es el protagonista, entonces nos volvemos obedientes. No queremos hacer cosas que le duelan, porque ya sufrió mucho por nosotros, ya sufrió mucho por mí. No quiero que Él sufra más encima con mi pecado. Ahora quiero que Él se goce en mi vida. ¿Puedes decir tú, Cristo se goza con mi vida? Puedes decir, yo hago esto con gozo para agradar al Señor. Lo que haces en tu vida agrada al Señor. Tu trabajo agrada al Señor. Le da honra al Señor lo que tú estás haciendo. Lo que haces en tu casa le da honra al Señor con lo que estás haciendo. Tu relación con los demás le da honra al Señor. Todo se trata de Él, todo. Cuando le confesamos a otro, cuando le reconocemos con nuestro Señor como nuestro Salvador, cuando contamos de sus maravillas, entonces le estamos dando honra, estamos reconociendo que todo se trata de Él. Y eso, hermanos, nace de un corazón arrepentido. El arrepentimiento nos lleva a querer ser de Cristo y lo hacemos en la confesión de fe, en la proclamación de su venida por medio de la cena del Señor que hacemos cada mes y en el acto del bautismo en que morimos en el agua para nacer nuevamente, como nos explicaba Lucas. Si Cristo no es tan importante para ti como para querer ser una persona totalmente nueva, puede que te hayas bautizado, puede que te vayas a bautizar, puede que te bautices muchas veces, pero aún sigues gobernando tu vida y no has muerto a tu vieja naturaleza. Pero en cambio, si estás preparado para ser la persona que Cristo sabe que eres y por quien dio la vida en esa cruz y por quien aboga cada día, sabes que Cristo todos los días, en cada momento, está abogando delante del Padre por ti porque te ama. Entonces vas a anhelar las aguas bautismales, vas a desearlas porque vas a decir, yo quiero morir y levantarme, ¿cierto?, nuevamente con Cristo, porque la sed de Cristo es deseable, porque solo Él puede saciar de manera que nada más lo va a hacer en el mundo. Y vivir para Cristo es una ganancia hermosa que supera las circunstancias en las que nos ha llevado este mundo. Pablo dijo en Gálatas 2:20, por Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El bautizarse, hermanos, no se trata solamente de un espectáculo visual, no se trata de una actividad de iglesia, no se trata de que solamente yo quiero participar o ser, vale la redundancia, parte de algo. Se trata de ti y de Cristo, se trata de tu decisión. Y eso es lo que queremos hacer, eso es lo que hemos empezado a hacer. Vamos a hacer un anuncio público. Los hermanos que se van a bautizar, que ya están preparando,
preparándose, ¿no? Que están buscando del Señor en este tiempo y que han decidido decirle sí a Cristo, tienen que tener un deseo de que su vida refleje a Cristo en todas las áreas, en que nadie pueda decir, pero. No hayan peros en tu vida, sino que todas las áreas de tu vida sean cambiadas y transformadas. Pero si aún no has hecho esto, busca al Señor, porque Él va a poner este sentir en ti. Deseo bautizarme porque deseo, ¿cierto?, pasar por esas aguas para morir a mi vieja naturaleza y ser y proclamar públicamente que soy y pertenezco a Cristo, que mi vida va a ser cambiada, transformada y guiada por mi Señor y mi Salvador. Con esto que acabamos de hablar, no queremos hacerlo sentir mal, sino que queremos que podamos tomar todos conciencia de nuestra condición. Que podamos tomar conciencia de cuánto necesitamos todos reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. De cuánto necesitamos poder pararnos frente a Él y poder decirle: Señor, toma tú el control de mi vida. Que este bautismo, como lo hemos dicho siempre, no sea una actividad más, o como lo dije ya hace un rato, para cumplir con nuestro currículum de cristianos, sino que hacerlo con un real entendimiento de nuestra condición, de que necesitamos dar el siguiente paso de fe, necesitamos dar pasos en los cuales el Señor pueda ver nuestro corazón y pueda ver lo que realmente está en Él y pueda ver a Cristo, que pueda ver a Cristo formado en nosotros. Tenemos la próxima semana los bautismos, tenemos unos hermanos que han aceptado el desafío, que han sido valientes, pero me gustaría preguntarte a ti, que quizás dijiste lo hago en otra oportunidad. ¿Qué pasa contigo? ¿En qué situación está tu corazón? ¿Qué es lo que hoy necesitas poder quitar de tu corazón? ¿Qué inseguridad hoy te está afectando? ¿Qué dudas hoy tienes en tu corazón? ¿Qué rocas tienes que no te permiten seguir avanzando? ¿Qué te está frenando de poder seguir dando pasos en el Señor? La obra ya está hecha. Cristo ya murió por ti. Cristo ya pagó la cruz por tus pecados. Ahora la pelota está en tu lado de la cancha y te toca a ti saber cómo jugarla. Nos ponemos felices de poder saber que Cristo ha hecho algo en nosotros, y como lo decía Andreina, de repente lo consideramos como algo netamente intelectual, como una historia que escuchamos alguna vez, de la cual vemos la persona, a alguien bueno, a una persona buena, sacrificándose por otros que no eran tan buenos como él. Y muchas veces quedamos en eso. Muchas veces quedamos solamente en algo teórico, pero es tiempo de que lo llevemos a la práctica, de que seamos hijos e hijas que realmente le den gloria al Señor, que salgamos de los secretos de nuestras habitaciones, que salgamos de los secretos de nuestra adoración diaria de manera personal, que podamos dar testimonio público, que el mundo pueda ver quiénes somos a través de Cristo Jesús, que nuestras familias puedan reconocer la obra que Él ha hecho en nosotros, porque no ha sido por gusto de nosotros, porque nos haya parecido bonito, sino que es porque el Espíritu Santo ha ido obrando en nuestros corazones y ha ido removiendo aquellas cosas. Sí, hay algunas cosas que son muy difíciles y muy dolorosas de sacar, pero Cristo vale la pena. Hay una canción que dice: no importa el precio que yo tenga que pagar, porque tu presencia vale más. Si te tenemos a ti, Señor Jesucristo, lo tenemos todo y no queremos nada más fuera de ti para poder ser felices. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestras relaciones de pareja, todo puede fallar y todo puede terminar en algún momento. Pero el amor que Cristo tiene por ti, la relación que tú tienes con Cristo nunca va a terminar y nunca va a acabar, porque Él siempre está ahí. Él ya estuvo ahí. Hace más de 2000 años ya lo hizo. Por lo tanto, no hay nada de lo cual Él hoy se pueda arrepentir y decir: este hijo no vale la pena. No hay nada por lo que hoy pueda decir: Ernesto no vale la pena. No hay nada por lo que él pueda decir que Benji, Tania, Valeria, Jimena, Gladys, Carolina, Viviana, Daniela, Lucas, Andreina, Mateo no valen la pena. Para Él valimos la pena. Para Él valemos el sacrificio. Para Él valimos la angustia. Por eso Él lo hizo.
y lo hizo con gozo en su corazón. ¿Fue doloroso? Sí. Pero Él hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, preparando lugar para que nosotros podamos morar. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos queda hacer a nosotros? Llevar vidas que agraden su corazón. Llevar vidas que pongan una sonrisa en su rostro. Llevar vidas que digan, este es mi hijo amado. Valió todo el esfuerzo porque Él pudo hacerlo. Cuando Andreina decía, hay cosas mejores que están por venir. Cuando yo decía que las bendiciones están ahí, solamente hay que tomarlas. No las decíamos por palabras bonitas de buena crianza o por querer generar en ustedes expectativas de lo que, wow, si yo hago esto, el Señor va a solucionar todos mis problemas económicos. No. La bendición es poder llevar una vida conforme a lo que Cristo quiere. La bendición es poder agradar su corazón. La bendición es poder hacer lo que el Padre dice que nosotros hacemos. Y por consiguiente vendrán las bendiciones. Por consiguiente vendrán cosas buenas para nuestra vida. Pero el mayor regalo es tener esta vida en abundancia, esta vida eterna, esta vida en santidad que Cristo tiene preparada para cada uno de nosotros. Puede ser que todavía tengan un montón de dudas, puede ser que estén pasando por un montón de dificultades, puede ser que tengan un montón de cosas en tu corazón en este momento. Te queremos invitar a que puedas tomar este tiempo para poder presentarte delante del Señor y puedas exponerle tu corazón. Él ya lo conoce, pero te falta a ti reconocerlo, que Él ya lo conoce. Cuando nosotros exponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos delante de nuestro Señor, no lo hacemos para ponerle algo que Él no conoce, sino que lo hacemos para nosotros reconocer nuestra situación, reconocer nosotros nuestra falta, reconocer nosotros nuestro pecado y pedirle a Él que sea tomando el control de aquellas áreas de nuestra vida que hoy necesitan de su intervención divina. Porque con tus fuerzas no puedes, con tus méritos no puedes. Necesitas a Cristo en tu vida. Si alguien tiene alguna duda, si alguien quedó con alguna inseguridad, por favor no duden en escribirnos. Vamos a estar felices con Andreina de poder ayudarle, de poder acompañarlo en este camino, de entregar herramientas que le ayuden para poder seguir caminando en este camino de fe. No nos quedemos donde estamos, amados hermanos. Hay un montón de cosas que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros, que están listas y dispuestas para que tú las puedas tomar. Solo está en ti decidirte por Él. Solo está en ti tener la valentía y la determinación de poder decir, no importa el precio, tu presencia vale más. Señor Jesús, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi vida, te ofrezco todo lo que soy para que seas tú tomando el control. Toma estos minutos para poder agradecer.